libro, tiene su capítulo del libro África, el origen de la justicia. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Pues muchas gracias y bienvenidos a los que no están todavía en esta universidad. Seguramente algunos de ustedes en el futuro estarán aquí. Y como dice el doctor Filiberto, este libro es interesante de entrada, el terminado, ¿no? Ya casi no se hacen libros de pasta dura, es una edición muy bonita. Nos habla de un tema que está muy relacionado con el derecho, como lo es el derecho y el conflicto. En realidad los abogados, prácticamente gran parte de nuestro trabajo que hacemos es resolver conflictos y lo hacemos ahora como mediadores, conciliadores y cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, entonces ya entramos, digamos, en estos procesos judiciales para acreditar con pruebas, con argumentos que nosotros tenemos derecho o nuestro contrario no tendríamos obligación con ese contrario. Entonces, digamos que hay toda una tradición en cuanto al derecho y el conflicto que van relacionados entre sí y que están ligados, ¿no? Y para distintas resoluciones. El libro en realidad habla de varios conflictos, algunos recientes, algunos ya con algunos años, y principalmente ya sea conflictos sociales o conflictos jurídicos. En este caso, nosotros como cuerpo académico participamos en el capítulo cuarto con un conflicto un poco más filosófico histórico. Eh, a los estudiantes de derecho siempre, y los que ya egresaron, tenemos en la conciencia que la justicia, y nos lo imponen, ¿no? De alguna manera desde la materia de derecho romano, que la justicia, y hasta nos la hacen decirle en latín, ahí en los exámenes ponemos, justitia es constant et perpetua voluntas, jus sunt quic tribuendi. Que esto se traduce, parece que estamos ahí invocando algo extraño, pero esto se traduce en la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Esta definición surge en el año 170 después de nuestra era, por un compilador del derecho romano que se llamaba Ulpiano. Entonces, los juristas de México al menos, y yo creo que de gran parte de América y Europa, y en general, es una definición de justicia globalizada en la mayoría de los países. Y tenemos como una especie de colonialidad, pero no, incluso más atrás de la que tuvimos nosotros, de este periodo de 300 años, donde España tenía una colonia en México, ¿no? Sino que va un poco más atrás porque las primeras universidades en México se establecieron como mímica a la Universidad de Salamanca. De hecho, la primera Universidad de México trajo los planes que se estaban enseñando en la Universidad de Salamanca en 1550. Esto trae consigo que la explicación histórica provenga de esta colonialidad anterior incluso a la nuestra, y me estoy refiriendo a Roma teniendo como colonia a España, ¿no? O en lo que el territorio que no tenía ese nombre en aquel entonces, pero que digamos que fue ocupado por el Imperio Romano. Y bueno, a partir de eso nosotros tenemos este concepto y lo tenemos muy marcado y creemos que ese es el origen de la justicia y así lo explicamos. Y ya cuando empezamos a actualizarlo, nosotros, por algunos autores, yo aquí en el capítulo exponemos a José Campillo, que él tiene un libro chiquitito que es parte de un discurso que él dio más o menos en 1980, donde nos habla de la justicia y él se pregunta qué es lo suyo de cada quien y empieza a narrar como algunos valores éticos que el abogado tendría que tener en su actuar. Pero estos valores éticos que el abogado tendría que tener en su actuar tienen una tradición kantiana y además tienen una tradición de su tiempo, de lo que se consideraban los derechos fundamentales en 1980. De la misma forma, nos podemos ir más reciente con un autor que se llama Manuel Atienza, que en el 2002 hace el sentido del derecho y nos va a decir que la justicia, o más bien que los abogados debemos de buscar justicia a partir de argumentos. A lo que voy es a lo siguiente. La mayoría de los autores que han querido desentrañar qué es lo suyo de cada quien, lo han hecho
pensando en su espacio-tiempo, es decir, en las principales teorías de justicia que ameritan en el momento en el que ellos están escribiendo. Y lo que quisimos hacer aquí fue al contrario, fue buscar si había otras formas de justicia cercanas o anteriores a esta definición de Ulpiano, y si estas formas no quisimos hacer como que eran el origen y como una línea, porque eso le quitaría la complejidad a lo que es el espacio-tiempo de la vida humana y de las sociedades, sino lo que quisimos ver es si había analogías, cosas similares, cosas que se parecían a este concepto, para desentrañar si realmente estamos amarrados a ese concepto de Ulpiano. ¿Qué nos encontramos? Primero nos vamos a Grecia, porque cuando Roma se establece en Grecia, va a hacer una ocupación, digamos, política, militar sobre Grecia. Pero, al final de cuentas, Grecia era una cultura, digamos, con muchas cosas, y digamos que a largo plazo la guerra cultural fue ganada por Grecia, porque muchas de las instituciones, filosofía, costumbres griegas se pasaron o mimetizaron con la cultura romana. Y en Grecia encontramos que el concepto de justicia aristotélico es, Aristóteles va a decir, la justicia es la virtud de virtudes, y como virtud de virtudes, esta justicia es hacer el bien para los demás, porque todos hacemos el bien para nosotros. Hacer el bien para nosotros es sencillo, porque todos los seres humanos buscan el bien. Pero la justicia va a ser hacer bien, o es justo, le va a decir a su hijo Nicomaco, le va a decir, es justo hacer el bien para los demás. Nos empezamos a rastrear un poco de dónde saca esto Aristóteles, y lo saca de la religión griega. Temis va a ser la diosa de la justicia, pero va a ser la justicia natural. Ella va a tener dos hijos con Zeus, dos hijas con Zeus, Eritrea. Van a aparecer ahí unos conceptos de Mat y Tutum. Mat después en Mesopotamia se va a transformar en la cuestión del Mishpat, que es como misericordia. Y nos fuimos más atrás, llegamos a Egipto. No sé si algunos habían escuchado sobre el llamado o mal llamado Libro de los Muertos, que es un libro que se encontró en muchas tumbas de 1500 al año 1000 con antigüedad, antes de nuestra era. Se encontraron varios libros y era como una receta de cómo pasar a esa otra vida para reencarnar. Y aquí hay un concepto interesante, porque al buscar la traducción de este libro, más bien encontramos que la traducción más apropiada sería eh, el levantamiento de la carne hacia el sol o hacia la luz del día, entendiendo que los egipcios no tienen la conciencia de alma como nosotros, porque nosotros digamos que pensamos que nuestra alma se desprende con la muerte de nuestro cuerpo, pero los egipcios tienen una conciencia del alma como unida a la carne. O sea, la carne sería cuerpo y alma. Y en ese sentido, los egipcios van a buscar en estos entierros que la carne se levante, y esta carne se levante hacia la luz del día, es decir, hacia la vida, porque ellos creían en el sol como dador de vida, ¿no? Y aparece algo interesante, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar barca al que está vacante, o sea, al que no tiene barca para dormir, que después se va a traducir en hospedaje. Y ahí tenemos otra vez este concepto que en Egipto se va a llamar Nisisa, que va a ser lo debido, y que va a tener misericordia, y va a tener el concepto de proporcionalidad. Esos conceptos en derecho siguen estando presentes en lo que es la igualdad jurídica, pero todavía nos fuimos un poco más atrás y encontramos cómo Egipto, todas estas culturas que están alrededor del río Nilo, van a tener un antecedente en la costa central este del África, Tanzania, y ahí. Varias investigaciones recientes han visto cómo todo el ADN de todas las personas, tenemos un poco de ADN de esa zona, del África. A diferencia, por ejemplo, si yo les hago una prueba de ADN a ustedes, les van a salir varias zonas de la Tierra, seguro les va a salir África, pero puede ser que no les salga alguna otra. Pero a todas las personas que se les han hecho pruebas de antecedentes de ADN, han resultado tener parte africana.
Y ahí vamos a encontrar un concepto en las culturas de 3000 años antes de nuestra era, que va a ser el concepto de Umbuktu. Y el Umbuktu es yo soy porque nosotros existimos, porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Y entonces aquí encontramos este concepto de que la justicia va a hacerse bien para los demás, porque esos demás soy yo también. Y es más o menos el conflicto que presentamos, es un conflicto más bien histórico, filosófico, porque llevamos probablemente más de 700 años pensando que el origen de la justicia es un piano, con ese dar a cada quien lo suyo, pero nosotros, digamos, buscamos otros conceptos análogos y encontramos lo más antiguo, 3500 años, en el concepto del book. Con eso terminaría más o menos de explicarles el capítulo y pasaríamos a el otro libro. ¿Por qué presentamos estos dos libros? En gran parte porque son producto de la red de investigaciones que tenemos aquí y nos conectamos con otra red a nivel internacional, incluyendo la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional de Colombia y algunos académicos, digamos, de América, muy interesantes, ¿no? Vamos a dar un libro. Sorpresa. Quien pregunte le vamos a dar un libro. Levantó la mano, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por su presentación del libro y mi pregunta es, ¿qué fue lo más difícil de sacar un libro en la pandemia? O sea, ¿cómo acordaron las ideas de ustedes y por qué escogieron la idea de esa idea principal que tuvieron para crear ese libro? ¿Cómo se dejaron llevar por otros temas y cuál fue su inspiración de cada uno también? O primero, no, tú primero, ¿cuál fue tu inspiración? Y después me dices cuál. Bueno, el libro en pandemia, yo creo que lo va a contestar el doctor Filiberto. Este fue más reciente, ¿no? Lo empezamos a trabajar probablemente a finales del 2022 y durante este año. La verdad es que la editorial Ibáñez fue muy rápida, ¿no? Sí. En cuanto le presentamos ahí, digamos, pues el producto revisado por académicos, porque también eso es importante, es un libro realizado por pares, científico, por varios cuerpos académicos de varios lugares, varias universidades, lo elaboró muy rápido. En cuanto a la inspiración, en mi caso personal es la curiosidad, ¿no? Y además, durante los estudios que yo he tenido en los posgrados, en varias ocasiones se presentaba esta situación de la colonialidad, es decir, de cómo repetimos muchas veces una historia que en realidad se inventó un autor hace 200 y poquitos años y que es una historia lineal que pasa de Roma a Francia, a Inglaterra y a Alemania. Y este autor estaba en la zona, aunque todavía no se llamaba propiamente Alemania, pero estaba en la zona alemana y en esa historia dicen, aquí se crea la modernidad, ¿no? Lo mejor. Entonces es esa historia lineal que nosotros seguimos repitiendo en primaria, secundaria, preparatoria y que varios autores en la academia nos hemos preguntado, ¿y las otras zonas qué ocurre? Porque estamos describiendo una historia, una filosofía, unas construcciones de nuestras carreras y nuestras profesiones de una zona que ocupa menos territorio que Estados Unidos, por ejemplo, o que Brasil. Y el resto del mundo no pensaba o qué ocurría. Y cuando ya empiezas a investigar un poco más, desde hace 100, 130 años, varios autores, aunque digamos todavía contados en cachitos, cuando empiezan a investigar un poco más estos textos, estas cuestiones, pues siempre encontramos que sí pensábamos, ¿no? O sea, sí había historia, sí había filosofía, sí había construcción de profesiones, sí había arquitectura, sí había arte,
y había mucha cultura en otras zonas. Incluso Europa, que es de donde construimos todas estas cosas, es lo que algunos autores llaman una cultura derivada, porque si rastreas sus antecedentes históricos culturales a través de estudios del lenguaje y de otras cosas, vas a encontrar que ellos son una cultura derivada de Medio Oriente, norte de África y el pueblo hindú, ¿no? Y en cambio hay otras culturas que algunos autores les han llamado pilares culturales de la humanidad, porque cuando investigas su antecedente cultural, resulta que no hay, es su territorio. O sea, no hay un antecedente cultural de la cultura china, no hay un antecedente cultural de nosotros, de México, no hay un antecedente cultural de los quechuas que se encuentran en Perú, en Ecuador. No hay un antecedente cultural de India. Por ejemplo, en el caso de India, el antecedente cultural es que 2300 años antes de nuestra era llegaron algunos a caballo y ese es el antecedente cultural. Entonces, eso me llevó en parte a la primera pregunta, ¿no? ¿Realmente la justicia nació en Roma en el 170 después de nuestra era? Y pues ya, la curiosidad me llevó hasta la costa de África y hasta la parte central de África, ¿no? Y pues prácticamente se resumiría en eso, soy muy curioso. No, y además yo creo que ser muy curioso también hay que tener mucho tiempo libre y